Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar acá y compartir este momento de amigos que queremos proyectarles a ustedes. Este es el primer programa que hemos denominado Paradero 2020. ¿Qué cosa es Paradero 2020? Es un lugar donde nos hemos encontrado 4 amigos y comenzamos a pensar las diversas cosas cotidianas que nos suceden y que de alguna manera tú también eres partícipe de lo que nosotros vivimos. Así que hemos hecho esta reunión para invitarte a ti también para que estés con nosotros y para que compartas una serie de ideas durante 1 hora. Lo vas a poder escribir ahí en el link, arriba de nosotros va a haber un link donde tú nos puedes escribir ideas, preguntas, compartir cosas con nosotros. Así que yo quiero presentarte a mis amigos, están allí por el mundo, ¿no? Ellos son cristianos de viejo cuño, y obviamente nuestra conversación pues va a partir de nuestras experiencias, nuestro pensamiento y nuestra fe. Así que yo quiero saludar primeramente a Juan Zúñiga, desde las Españas, con una Z al final, nos está acompañando y va a compartir con nosotros. Vale, hombre. Vale, Juancito, ¿cómo estás? España. Bien, gracias Jorge por este tiempo tan bonito que podemos compartir. Y como tú bien has dicho, pues estoy aquí viviendo en España. Estoy en la zona de Alicante, que está en la comunidad autónoma de Valencia, en provincia de Alicante. Y dentro de Alicante, en una pequeña ciudad que se llama El Campello, ¿no? Entonces aquí estamos sirviendo en una iglesia, en un trabajo de plantación de iglesia. Y bueno, estamos aquí ya hace un año y un poquito más, pero en España en general ya llevamos como casi 15 años. Así que un gusto estar aquí. Y en la fe, Bueno. pues de la fe ya llevo 40 años, así que... Sí, se nota un poco el tiempo. Sí. Bien, y también estamos pues con un viejo amigo, realmente lo conozco de mucho tiempo. Él nos ha enseñado mucho a través de sus prédicas con jóvenes, su pasión por los jóvenes, sus enseñanzas. Nuestro querido Alex Chiang, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Jorgito, muy feliz de compartir este tiempo juntos, sobre todo con amigos de tantos años. Igual que Juan, ya. Yo inicié la vida cristiana al inicio de la década de los 80, ¿no? Entonces, ya son muchos años. Y bueno, lo inicié casi al inicio de mi vida universitaria, así que tuve la oportunidad de estudiar sociología y luego educación en una universidad aquí en la ciudad de Lima. Y bueno, ya más de 25 años casado también. Y yo fui, como muchos de nosotros, nos enamoramos ahí en el contexto de la iglesia, ¿no? Es ahí donde conocimos, ¿no?, a quienes hoy caminan con nosotros. No sé si estarán arrepentidas de la decisión que tomaron, pero bueno, siguen a nuestro lado. Creo que más fieles al castigo, ¿no? Y bueno, y sí, como has dicho, por muchísimos años sirviendo básicamente en un ministerio de enseñanza y predicación, ¿no? Ya no mucho con jóvenes a esta altura de la vida, porque ya me he distanciado, pues, generacionalmente, y creo que la adolescencia y la juventud de mis hijos me quitó la poca paciencia que me quedaba con adolescentes y jóvenes. Así que ya no estoy sirviendo tanto en ese contexto, pero lindo volvernos a encontrar. Y bueno, y obviamente un gran amigo también,
con quien hemos corrido largas batallas allá por la zona de Estados Unidos, cerca de Trump, ¿no? Sí. Nuestro querido César Galloso, al lado de un lago en el calor que lo rodea en este momento. Querido César, ¿cómo estás? Gracias por el ingreso. Oye, César, pero ahora que yo conozco a tu esposa, hermano, tan linda, tan hermosa, tan inteligente, tan capaz, te perdonamos porque hay promesas que valen la pena romperse. Y bien que te casaste. Ay, Gracias. También yo admiro a tu esposa, sobre todo por la paciencia. Eso, hermano. Lo has oye, dicho, lo has y dicho. bueno, y eso va a servir para tener un programa especial sobre cómo escoger un idóneo, hermano, porque hasta ahora se siguen haciendo las mismas preguntas que hace 30 años nos hacíamos nosotros. Luis Palau, ¿con quién me casaré? Siguen buscando ahorita, claro, Oye. ahora lo buscan por Facebook, ¿no? Pero igual siguen haciéndose la misma Oye, pregunta Jorge, que hiciste. Pero bueno, que, hoy día, sí. día 29 de julio, el día patrio, día rojiblanco, día de fiesta, ¿no? Bueno, no tan de fiesta ahora, pero día que conmemoramos este sentimiento que llamamos peruanidad, ¿no? Que nos hace cantar, pues, valses, ¿no? Bailarte tu negroide, comer tu cevichito, tu lomo, ¿no? En donde estés, ¿no? Juancito, ¿cómo pasan los peruanos este día? ¿Cómo lo sienten allá por España? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo, bueno, creo que la otra vez que hablábamos les contaba un poquito que viviendo lejos del país, estos sentimientos se hacen mucho más intensos, creo, ¿no? Mucho más fuertes, mucho más firmes, porque, bueno, los peruanos, pues al vivir una cultura distinta y diferente, hay un estrés y una presión constante del día a día, y el sentimiento que va unido a la identidad te ayuda muchísimo a solventar, digamos, situaciones de ansiedad, de estrés o depresión que puedes vivir lejos de tu patria, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay mucho más que antes, hay con todo este boom de la gastronomía peruana, por ejemplo, ¿no? Hay restaurantes peruanos en un montón de lugares. Y ya tú sabes, pues una fiesta patria es un momento propicio para juntarse y recordar, ¿no? El año pasado, no sé si lo voy a contar porque es algo muy gracioso, el año pasado, más o menos como a inicios no, a la mitad de julio, encontramos con mi hijo un restaurante peruano aquí en Alicante, ¿no? Y era el primero que encontramos porque recién estábamos viviendo por aquí. Y entonces comimos ahí el cevichito, lo hemos saltado, ¿no? Y entonces cuando salimos, era un chico peruano, el dueño, así, un chico de esto muy, muy humilde, pero muy pujante, mucho corazón, muy emprendedor, ¿no? Entonces me dice, aquí te presento a mi esposa, su esposa es una chica española, ¿no? Y nos dice, yo ya le he dicho a ella que hemos venido aquí a mejorar la raza, ¿no? Y entonces la chica se ríe, ¿no? Y después agarra y me dice, oye, por si acaso, me dice, para 28 estoy armando aquí una super reunión, ¿no? Y ya se están acabando los cupos y no quieres apuntarte con tu hijo. Y yo la verdad que no tenía pensado porque teníamos otros planes y le dije, no, lo siento mucho, le dije, mira, ya tenemos otros planes ahí en familia. Y bajito ahí me dice, eh, junto con mi hijo, me dice, por si acaso, tengo buenas chicas, ¿ah? Entonces, entonces, yo le cuento eso a Pati y Pati me dice, ni más vas a comer ahí, no quiero verte nunca en ese lugar, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, es lo típico de recrear, ¿no? Un ambiente, ¿no? Un ambiente peruano, no sé si me lo dijo en serio, en broma, ¿no?
Pero todas esas cosas que tenemos nosotros y que, bueno, ya más adelante si toca el tiempo lo hablaré, pero que creo que por ejemplo, para la misión, o sea, para la misión cristiana, nuestra peruanidad nos ayuda muchísimo en tierras europeas, ¿no? Por la calidez, por la alegría, por la gentileza, ¿no? Por los querendones que somos. Esto es muy importante. Bueno, así que se celebra básicamente así, ¿no? O sea, buscar un restaurante, ¿no? Comer la comida, con música peruana de fondo. Y como ya he dicho, pues ahora está de moda la comida peruana, ¿no? En todo nivel, la verdad, ¿no? O sea, lo que hacen muchos aquí es, por ejemplo, van a un restaurante, así somos los peruanos, ¿no? Un restaurante súper, digamos, lujoso y caro, ¿no? Y ya te dan pues ahí un poquito de comida, ¿no? Para probar, pero salen y se van al barato para terminar de llenar la barriga, ¿no? Entonces, pero es como una especie en algunos, un rito eso, ¿no? Así que nada, se celebra con mucha alegría y con mucho sentimiento. Interesante, ¿no? César, allá en Estados Unidos, ¿cómo la comunidad peruana lo celebra? ¿No? Muchos ritos se mantienen, ¿no? Muchas prácticas. Bueno, es una costumbre. El parade que se realiza en New Jersey es una celebración, es una conmemoración en esta época, pero siempre se da este evento. Ahora se ha restringido siempre por las consideraciones que está sucediendo en Lima, ¿no? Lamentables y en todo el mundo, ¿no? Pero hay el corazón pegando late en todas partes, ¿no? Como dice Juan, cuando está más lejos de tu país, lo sientes más fuerte, ¿no? Entonces, incluso aún saliendo, yo recuerdo que en el 90 salí con un grupo de amigos solamente a Arica y ya sentía el impacto y nos pusimos a cantar el himno nacional en el 90, saliendo de Lima, saliendo de Tacna para Arica y regresando de Arica para Tacna, ya sentíamos el impacto, ¿no? Incluso el himno nacional lo cantamos con mucho fervor, el grupo de amigos. Se siente de un modo especial. Pero ahora, hablar de peruanidad, solamente para dar el contexto, ¿no? Peruanidad es un término que lo utilizó Víctor Andrés Belaúnde en el año 1943. Lo publicó el Mercurio junto con la librería Estudio, la primera edición. En el contexto, bueno, no sé si el contexto en ese momento podemos hablar, pero se estaba dando la Segunda Guerra Mundial. Y Víctor Andrés Belaúnde habla de la síntesis viviente, que es la peruanidad, de lo indígena en sus términos, hablando en sus términos de lo indígena y lo hispánico. Belaúnde en diferentes usando diferentes, solamente en términos lingüísticos, bueno, también en términos de ideología, pero solamente acercándonos en términos lingüísticos por el momento. Víctor Andrés Belaúnde además tiene una visión global. Él al hablar de peruanidad no solamente lo habla desde un ámbito doméstico, sino que él se encuentra en el contexto del primer Congreso de Estudiantes, Congreso de Estudiantes Internacional que se realiza en el Perú. Se está dando la guerra de Corea y luego más tarde él va a ser el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, hablar de peruanidad de una persona de su categoría y hablar de su experiencia es un significado que no solamente se remonta a lo doméstico, sino que se remonta hacia lo que estamos viviendo ahora. Hablar en términos de peruanidad ya no es solamente tu parroquia, en sentido parroquial, tu localidad, es lo que ya McLuhan decía ya hace 10, 15 años antes, la aldea global. Bueno, pues esa aldea global ya la vivimos todos los días, por Netflix, celular, televisión y todo lo demás, ¿no? Y cada día somos más globales. O sea que peruanidad es un término que ahora se ha enriquecido muchísimo más y que es todavía difícil
No sé si definirlo o describirlo o expresarlo. Pero por supuesto que tiene rasgos muy claros y que nos distingue de muchas personas. Como ha dicho Juan, el carácter del peruano es bienvenido en todas partes, ¿no? Frente al contraste de caracteres que hay, por ejemplo, en España o en Alemania o los franceses, ¿no? Especialmente los alemanes. Y da más cabida para la misión cristiana, en términos creyentes, para hacer misión hacia el Oriente, ¿no? El Oriente también ha cerrado las puertas al Occidente, en muchos sentidos, para la evangelización, pero le ha abierto la puerta a la gente de América Latina, con cual se siente más empatía. Y hay más espacio, incluso la gente de Corea ya tiene muchas misiones en Medio Oriente. Entonces, como digo, ya me estoy ampliando demasiado, pero hablar de peruanidad es, incluso en el 2003, la Universidad de Lima publicó un libro que decía Víctor Andrés Belaúnde frente al impacto global. Y ahí analiza el término también de peruanidad que él habla, ¿no? Y que ahora utilizamos como parte de nuestro léxico común. ¿Qué cosa es ser peruano? Creo que ahora es más que comer ceviche, escabeche, es más que eso, ¿no? Ahora es una visión de vida que también es abierta al enriquecimiento de otras culturas. Y tal vez allí en ese punto es un punto interesante y muy rico, ¿no? De la cultura peruana, es decir, nace de mixturas, ¿no? Y es capaz durante la historia de seguir componiendo estas mixturas, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y esa globalización, más que afectarla, es como que la absorbe, pero también la marca, ¿no? O sea, un peruano en el extranjero sigue marcando su presencia, ¿no? Sigue marcando su identidad, sigue enriqueciéndola, ¿no? Y una Es de muy las preguntas trabajador, que, muy ¿no? trabajador el peruano. Es una característica muy particular, ¿no? Que el peruano es muy trabajador en el exterior y muy emprendedor en el exterior. Es el carácter de un migrante, ¿no? De los que venían a Lima en oleadas en los 40 o en los 50, hasta los 60, ¿no? Venían del área rural y hacían empresas, ¿no? Que hoy todavía se quedan en informalidad, Y, pero con ese y, y, carácter viene. y ese punto, Alex, tú lo tocabas, ¿no? La vez pasada que conversábamos, que justamente había como un elemento allí, muy paralelo entre lo que es la migración que venía, ¿no? Del migrante que viene a Lima, ¿no? Con lo que hace el peruano que luego se va al extranjero, ¿no? Hay una relación ahí, ¿no? Sí, contaba pues una experiencia muy interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, por la inseguridad, cuántas veces si uno va caminando por una acera y de repente ve venir a alguien, eh, no sé, tal vez con una imagen migrante andina o que viene de unas descendientes de afro, inmediatamente te genera temor, ¿no? Y bueno, normalmente yo vengo de una familia de clase media, entonces, y cuántas veces yo me he cruzado a la otra acera buscando un poco de seguridad, ¿no? Pero me recuerdo cuando estaba en Ámsterdam, ¿no? Y entonces era un domingo y las familias habían salido al parque, ¿no? A tomar sol y pasar con el día ahí. Y de repente yo venía cruzando el parque, ¿no? Y lo mismo que yo le hice a tanta gente aquí, me lo hicieron allá a mí, ¿no? Porque mientras yo iba caminando, cruzando el parque, yo veía como las señoras que estaban ahí, a medida que me acercaba, agarraban sus carteras y la acercaban hacia sí mismas, ¿no? Y por primera vez sentí, ¿no? Sentí que el color de mi piel, mi trasfondo latino, o sea, fui tratado, ¿no? por un europeo, de la misma manera en que yo muchas veces traté, ¿no es cierto?, a los sectores migrantes o afros que llegaban a Lima, ¿no?
Entonces yo era el discriminador que en otra realidad fui discriminado, ¿no? Entonces, y son esas realidades en las que vivimos, ¿no? O sea, cuánta gente aquí latina que de repente ha migrado a Estados Unidos o ha migrado a España, que viene de una realidad que probablemente era un discriminador, ¿no? Que usaba despectivamente la palabra cholo, ¿no? Serrano, ¿ok? Para discriminar a otros aquí. Ahora va a Europa y él va a experimentar lo mismo que hizo aquí, de parte del europeo, ¿no? O del norteamericano, del español, que no lo acepta, ¿no? Y bueno, y en esa línea, ¿no? De marcar el concepto de peruanidad como una amalgama, ¿no? De muchos colores, de muchos tintes, razas y conductas. La pregunta que nos hacíamos también era, bueno, el evangélico es un sector de la población, tiene sus ritos, tiene sus marcas, tiene su cultura, tiene su manera de ser. Hoy escucho mucho más que antes, Dios te bendiga, bendiciones, es mucho más común, mucho más libre, ¿no? Que antes, ¿no? Hoy día como que se está poniendo de moda también un poco el léxico, el lenguaje, ¿no? Que lo utilizábamos más dentro del mundo cristiano, ¿no? Entonces creo que algunas cosas ya se van dando, medio de moda, medio populares, pero que es parte del crecimiento también de un mundo evangélico cada vez más importante en el país, ¿no? ¿Qué tanto hemos marcado realmente el Perú como evangélico? ¿Cuáles son esas señales que podemos ver que realmente estamos siendo relevantes para el país? Sí, si me permites, hay un pequeño aporte. O sea, yo sinceramente me gustaría que hubiéramos marcado la peruanidad con un sello que fuese más profundo que las meras palabras, ¿no? Que las simples palabras, ¿no? O sea, Dios te bendiga, que te vaya bien, bendiciones, o ¿qué tal varón? Pareciera que pues es que la iglesia evangélica ha penetrado de alguna manera en la sociedad, pero puede ser una señal puramente superficial, ¿no? Porque creo que la ética protestante, que son nuestras raíces, va mucho más allá, ¿no? O sea, me hubiese encantado que la iglesia hubiese penetrado a un punto de transformaciones sociales profundas. O sea, la honradez, el amor al trabajo, el ahorro y todo esto aquí que fundó países que hoy son muy avanzados y de trasfondo protestante. No sé en qué medida realmente hemos podido traspasar esos valores de nuestras raíces, si los vivimos y si los hemos podido traspasar a nuestro país, pareciera que no, ¿no? Entonces, más que las palabras, realmente me gustaría que la iglesia hubiese transmitido este tipo de valores a nuestra nación, a nuestra peruanidad, que desgraciadamente, ¿no? Ha carecido desde siempre, creo, de estos valores, ¿no? Por la corrupción, la mentira, la injusticia, el engaño, desgraciadamente nos han acompañado por siglos. Yo creo que en la Iglesia Evangélica hemos tenido una gran oportunidad de cambiar esa historia de nuestro país. Bueno, sí, definitivamente. Fíjense que cuando uno ve el pasado, una de las distinciones entre ser evangélico y ser católico es que normalmente el catolicismo estaba muy ligado a la liturgia, ¿no? Por ejemplo, tal vez la imagen más poderosa del catolicismo, de la fuerza del catolicismo en América Latina son sus procesiones, ¿no? Desde la procesión del Señor de los Milagros hasta todas las procesiones que ocurren en las diferentes fiestas religiosas de nuestros pueblos. Y se le conocía por su liturgia, ¿no? Tan colorida, tan llena de imágenes, de olores, de sabores, ¿no? Todo asociado. En cambio, al evangélico en el pasado se le conocía más por su ética,
no tanto por nuestra liturgia, no tanto por nuestras formas de adorar, nuestras formas de cantar, ¿no? No teníamos esas procesiones tan atractivas, sobre todo para el mundo migrante en Lima. Pero se nos conocía por nuestra ética. Fíjense que un ejemplo de eso es que en la década de los 80, durante el periodo de la violencia política que vivimos en el Perú, muchos han descubierto que una de las claves del éxito de la derrota de Sendero Luminoso fueron las comunidades campesinas, que se organizaron y resistieron entonces el embate de Sendero en lugares donde el Estado pues había abandonado. Y uno descubre que muchos de estos líderes de las comunidades campesinas eran evangélicos, ¿no? Evangélicos. Que en ese contexto, bueno, releyeron el Antiguo Testamento, vieron en Sendero Luminoso pues un sinónimo de Satán, de lo demoníaco. Ellos se sentían el ejército de Dios y no tuvieron problema de armarse y enfrentar a Sendero. Pero cuando uno se pregunta por qué elegían a este líder, a este evangélico como líder, muchos dicen porque, bueno, él no toma, ¿no es cierto? Es honesto, no golpea a la esposa, no la engaña, y eran los líderes naturales, ¿no? Pero mira que con los años me uno totalmente a lo que Juan está diciendo hoy, ¿no? Y esto que era un valor de un gran aporte a la identidad peruana, una identidad marcada pues por la corrupción, ¿no? Por la deshonestidad. Yo creo que cuando aparece el mundo evangélico aparece como una gran promesa, ¿no? Una gran promesa. Pero bueno, entrado hoy los 20, pues, ¿quién de nosotros contrata a un carpintero o contrata a un gafitero, ¿no? Por el hecho de ser evangélico, ¿no? Uno siente que no va a haber una diferencia radical. Y lo que pasa es que cada vez más estamos conocidos hoy día más los evangélicos por nuestra liturgia, ¿no? Hoy pues nuestras canciones ganan Grammys, la espectacularidad de nuestros servicios, ¿no? Pero este divorcio con la ética cada vez está mucho más notorio, ¿no? Entonces, no encontramos un joven pues que no tiene ningún problema de ir un sábado en la noche a una reunión de jóvenes de una de nuestras iglesias y cantar y emocionarse y orar y levantar las manos y todo lo demás. Y termina el servicio y puede irse, ¿no es cierto?, con la enamorada de turno a tener sexo en un hostal. Entonces, y lo que uno ve, y con esto termino, es que ahora culto va por un lado y ética va por otro lado, y no tienen Claro. nada que ver el uno por el otro. Entonces fuimos una promesa. Creo que todavía podemos recuperar algo de esa promesa, ¿no? En los tiempos en que estamos viviendo. Pero es muy cierto lo que Juan está diciendo, ¿no? Ya no se nos conoce básicamente por nuestra ética como lo fue en el pasado. Interesante Yo punto, añadiría, ¿no? si me permites, ahí añadiría también al ejemplo que da Alex de los jóvenes. Mira, cuando yo estaba hace unos años antes de volver a Perú, pues estuve viviendo un año en Perú, yo le decía a mis hijos, la iglesia evangélica aquí en España es muy pequeñita y hay muy poquitos jóvenes. Yo le decía a mis hijos, ahora que volvamos a Lima y estemos ahí un año, van a conocer realmente lo que es jóvenes cristianos comprometidos, ¿no? O sea, un poco recordaba nuestros años, ¿no? Yo creo que hubo un avivamiento en los 80, en verdad, en nuestros tiempos de jóvenes. Y cuando volvimos, mi hijo me dice, papá, nada que ver, me dice. O sea, me dice, ¿dónde están esos que tú me decías comprometidos, apasionados, ¿no? No los veo, no los veo. Los veo cantando en la iglesia, alabando, haciendo música, lo que sea, pero es lo que Alex dice, pero la ética, la conducta, el día a día, esa pasión creo que nos movió a nosotros en los 80 prácticamente inexistente, ¿no? Ahora, eso a nivel de los jóvenes, pero, por ejemplo, valdría la pena pensar en el tema de cómo la iglesia, por ejemplo, ha
se ha influido o no en el tema político, o sea, respecto a los valores. O sea, yo creo que si se hace un análisis de la contribución política evangélica, creo que hay raras excepciones, digamos, de quienes podemos decir que realmente han tenido una conducta que ha dejado una huella protestante evangélica, ¿no? O sea, ahí hemos perdido bastante, pero creo que se puede recuperar, ¿no? Se puede recuperar. ¿Por qué se puede recuperar? Porque creo que esto está en nuestros valores. O sea, nosotros tenemos a dónde acudir, a dónde ir, de dónde sacar, ¿no? Entonces, pero es todo un reto para la iglesia, ¿no? Cierto, cierto. Ahora es cierto que también han habido casos, y el propio Alex lo marca, ¿no? Muy interesante cuando uno repasa la historia, sobre todo en el contexto de violencia política, ¿no? No solamente para hablar de los líderes que lucharon ahí, podemos hablar del fenómeno de los ronderos, cuando se reunían también en iglesias cristianas y eran acogidas por estas Pero es que iglesias. ahí hay una cosa, ¿no? El tema en el país, la práctica cristiana evangélica ha influido en la civilidad. No hablaremos todavía en la calidad, el peso específico religioso, pero ha influido en la civilidad. Estados Unidos basa su política más que todo en la civilidad que sus raíces religiosas le dieron. Perú funda su base política más que en raíces religiosas, en, ¿qué podemos decir? La ética o el carácter de conquistadores, de un sector privilegiado, con trasfondo católico y todo lo demás. Pero la política la política que está constituida por la gente, no por el Estado principalmente, sino por la gente, sus raíces yo creo que se están reconstituyendo civilmente en la medida que se intensifica el raigambre religioso. Si bien es cierto que la calidad del peso específico religioso está algo genuflexo, el Perú tiene un problema de siempre, que es la corrupción, un problema de grupo, de articularse como grupo para trabajar hacia un fin o un objetivo claro. Cuando se ha esparcido, ejemplos claros, como ha sucedido en Cajamarca, la iglesia sirvió de espacio un espacio articulador para defenderse ante un caso de una injusticia como fue la violencia política, que como los estudios sociológicos lo dicen, ¿no? La ronda campesina fue un modelo para Ayacucho y para todo lo demás, tuvieron diferentes efectos, pero incluso no solamente para el tema de la ronda campesina, sino también para la agricultura. Hasta ahora hay ejemplos de producción agrícola en Cajamarca, pero el hecho es de que la iglesia comienza a articular espacios de organización social sobre el cual se dan un sentido claro de norma, de ley, de lo que debe de hacerse y de lo que no debe de hacerse, por lo menos en la conciencia. Y hablando en términos políticos, la política debe estar basada, y como acá en Estados Unidos se habla también, ¿no? Se hacen leyes, porque la conducta es cada vez más inmoral. Si la conducta fuese más moral, no necesitaríamos tantas leyes. ¿Y quién ejerce la ley? El Estado. Eso es por un lado. Por otro lado, tienes la visión de esperanza. La visión de esperanza en base a un Cristo resucitado, la imagen de un Cristo resucitado, enfatiza la visión escatológica de esperanza, no la de un Cristo derrotado. Si bien hay una licencia en la iglesia actualmente que debe corregirse, y también tenemos que ser más conscientes, tal vez vivimos un avivamiento en nuestra época, hemos vivido un avivamiento que no se está viviendo ahora.
Pero por otro lado, la iglesia tiene una función articuladora en espacios donde no hay Estado y donde no hay una conciencia clara de civilidad. Un espacio articulador, especialmente en el Perú. Eso es por un lado. Y por el otro lado, el énfasis en la esperanza. La esperanza en un país como el Perú es fundamental para seguir adelante. Gracias. Ok, podemos seguir elaborando sobre ese punto, ¿no? ¿Qué tan fuerte en ese momento tan crítico para el país, ¿no? De velamiento de tanta corrupción, injusticia, diferencias, y en medio de todo este caos, la iglesia puede ser tan potente como para renovarse y dar un mensaje de esperanza mirando el Bicentenario? Estamos a un año del Bicentenario, ¿no? Un año que supuestamente iba a darnos una nueva etapa de algo diferente, y entramos en una crisis terrible, tal vez una crisis que nos va a marcar un hueco en medio de todo este espacio republicano que hemos tenido, porque todo se vuelve como a refundar, ¿no? Las prácticas sociales, las prácticas económicas, ¿no? Realmente llegamos en un momento de preguntarnos la viabilidad que tenemos, muchas de las cosas. Y la iglesia tiene que volver a retomar esa ética, ¿no? Fundamentalmente desde lo que dice César, ¿no? Desde el punto de la esperanza, porque nosotros vivimos bajo esa luz, bajo ese norte, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, por ejemplo, retomando lo que Juan estaba hablando acerca de la política, ¿no? Sobre cuánto el derecho del ser evangélico implica una manera distinta de hacer política. Leía el otro día un libro, tal vez del mejor analista del mundo evangélico, siendo él católico, y él dice básicamente en su libro, ¿no? Que hoy ya no se puede decir, por ejemplo, como tal vez hace años atrás, que la iglesia, pues solamente la iglesia evangélica está encerrada en sus propios templos, ¿no? Me acuerdo que un día le preguntaron a un sacerdote católico, le dijeron si le preocupaba el crecimiento numérico de los evangélicos en América Latina y en el Perú. Y este sacerdote católico dijo, no me preocupa que crezcan. Y le preguntan, ¿y por qué no le preocupa el crecimiento numérico? No, porque los evangélicos andan encerrados en sus templos, ¿no? Entonces, su capacidad de poder influir en la vida diaria y cotidiana es mínima. Pero mira cómo este autor dice que ya no se puede decir eso, porque, por ejemplo, uno de los primeros campos en que los evangélicos han irrumpido de una manera clara y evidente ha sido justamente en la política, ¿no? Partiendo de Fujimori, me acuerdo que cuando Fujimori sale elegido presidente por primera vez, antes de la elección de una cantidad de diputados y senadores evangélicos, mira lo que era antes, ¿no? Antes, cuando se decía, bueno, hemos invitado a la iglesia. Bueno, rápidamente era la iglesia católica, no había más que aclarar, éramos una minoría invisible. Entonces, toda la prensa hablaba de la iglesia y automáticamente se refería a la iglesia católica. Pero después de esta irrupción en la política con Fujimori, ya nadie hoy día utiliza la palabra iglesia para creer que se está hablando solo de la iglesia católica. Ahora se habla de las iglesias, ¿no? Y comienza la iglesia católica, la iglesia evangélica, etcétera, etcétera. Entonces, este tema, y él dice que lo que motiva a los evangélicos, no sé si esta primera generación, ¿no? Yo creo que esa primera generación que participó en el 92 y que luego Fujimori expulsa básicamente cuando pues hace el golpe de Estado, ¿no? Era una generación linda que creo que venía más desde una participación social, desde un compromiso social, ¿no? De una hambre y sed de justicia. Pero las siguientes generaciones, ¿no? Lo que buscan hacer básicamente es capitalizar políticamente el crecimiento numérico de los evangélicos, ¿no? Pero vienen ya con un discurso en la política que era el mismo discurso de la teología de la prosperidad extrema. Pero este mismo discurso de la teología de la prosperidad extrema ahora comienza a cobrar un
un discurso político, ¿no? Y es aquellos políticos, pues, que, como dice Juan, definitivamente, ¿no? La gran mayoría de nosotros no nos sentimos representados por ellos, ¿no? Y que están buscando básicamente convertir el Estado en una especie de protector, ¿no? De nuestras comprensiones de sexo, de familia, etcétera, etcétera. O sea, que quieren ejercer el poder desde el Estado para favorecer básicamente nuestra comprensión de la vida, ¿ok? Y tomar ventajas de los temores de los evangélicos sobre homosexualidad, sobre aborto, y aprovecharse políticamente, entonces, de ello, ¿no? Entonces, esta es la negación total, o sea, esto es, pues, más bien, en vez de ser un aporte, es un retroceso, ¿no? Que estos sectores evangélicos están haciendo. Entonces, termino con lo siguiente. Por un lado, un aporte es la participación de los evangélicos en la política. Creo que hay un sector que realmente valdría la pena rescatar. Pero la gran mayoría que ha participado en política, pues lo ha hecho, ¿no? A partir de las comprensiones tradicionales, corruptas, de lo que significa ser política. De hecho, también se muestra que ha habido un avance de los sectores socioeconómicos que componen la Iglesia Evangélica. Recordemos que empezamos en la zona del Ande, provincia, ¿no es cierto? Zonas populares, etcétera. Pero hoy día ya vemos clase media, ¿no? Inclusive tecnócratas importantes, ¿no? Tal vez un dato que tendría que decirles a ustedes es, en los últimos años hemos tenido 5 viceministros que son evangélicos. Claro, no los eligieron por ser evangélicos, los eligieron porque obviamente tenían toda la capacidad para tomar decisión y son gente que hace política pública en cada sector y lo hicieron muy bien, ¿no? Y Entonces, es un gran valor, ¿ah? Porque que apoyo plenamente lo que estás diciendo, en el sentido de que un evangélico que participa en política tiene que hacerlo pensando en todo el país, ¿no? Y no pensando solamente, pues, en favorecer al sector religioso que él cree que lo está apoyando, ¿no? Así que en ese sentido celebramos lo que estás diciendo. entonces hay sectores, ¿no? En este caso tecnocráticos, que forman parte, digamos, de la dinámica de iglesias, que hoy día están teniendo una relevancia, ¿no? Y están ganándose un respeto, ¿no? Y que intrínsecamente en sus relaciones personales, pues demuestran esa ética que habla Juan, ¿no? Esa ética de persona, de honradez, etcétera, pero que eso no es lo que prima, obviamente, para ser un viceministro, ¿no? Sino que lo que ha primado es su formación, ¿no? Digamos, su conocimiento del área, y experiencia, expertise, etcétera, ¿no? Sí, Creo si que me permite. un orgullo. Sí, Juancito. Sí, eso para mí es un valor tremendo porque creo que dentro de esta ética evangélica siempre ha habido un impulso hacia el crecimiento en todo orden, ¿no? O sea, orden en la parte académica, educacional, no profesional. Creo que es parte del testimonio de la Iglesia Evangélica y parte del mensaje que es el amor al trabajo, el esfuerzo, etcétera. Pero eso en paralelo a la formación del carácter, ¿no? De la persona, para que no se produzca ese divorcio que a veces hemos visto, ¿no? De personas técnicamente A1, digamos, pero que usan todo eso para la corrupción, para el engaño, ¿no? Entonces, creo que aquí una autocrítica que hemos crecido como iglesia evangélica, pero a veces me pregunto a costa de qué, porque, por ejemplo, basta con analizar los mensajes que transmitimos para que la gente se convierta, entre comillas, te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia, y no porque todo tipo paseo sea mejor, pero evidentemente ha habido una rebaja, diría, no sé qué término usar, pero en cuanto al llamado, a la conversión, en favor de la cantidad de gente, ¿no? O sea, se rebaja la exigencia y lo que cuenta más es tener los templos llenos de gente más que de calidad de cristianos. Entonces, mira, yo recuerdo cuando recién me convertí y justo en estos tiempos de fiestas patrias, me acuerdo que circulaba por ahí un folletito que decía que si bien es cierto, hemos alcanzado la libertad política, solo Cristo da la libertad espiritual, ¿no?
y yo lo predicaba y lo enseñaba con mucho fervor porque creía que efectivamente la libertad espiritual pues traería todo tipo de libertad, ¿no? Y crecimiento, desarrollo, pero ese era el meollo del asunto, o sea, que teníamos un mensaje que transformaría el país desde sus raíces, de sus cimientos, y luego vendría todo tipo de desarrollo y crecimiento. Pero yo veo ahora que ese mensaje se ha olvidado, o sea, creemos que hay otras cosas que son las que pueden transformar el país y nos olvidamos nuestras raíces, nuestro mensaje, porque pues somos la Odisea, nos hemos enriquecido, somos grandes, aunque estos tiempos cuestionan mucho todos esos modelos, ¿no? O sea, hasta los han desarmado, pero creo que, como dije hace un rato, nosotros en nuestras raíces, en nuestras fuentes, tenemos la riqueza para sacarla, ¿no? Y formar o ayudar a formar una generación de gente capaz, con principios y ética protestante, realmente capaz de seguir trabajando y luchando por el bienestar de nuestro país, ¿no? Y esto no significa que nosotros, porque nunca ha sido así, nosotros como evangélicos valoramos nuestra peruanidad, ¿no? Pero rechazamos aquellos aspectos que la han manchado, ¿no? Pero valoramos todos los otros valores que tenemos, que son hermosos, tremendos, esa capacidad que tiene el peruano, el ingenio que tiene. Yo aquí en España no conozco peruano vago, o sea, todos se le ingenian, son trabajadores, o sea, estas cosas que yo ahora mismo no sé dónde vienen, pero nos vienen, unido a este mensaje de transformación que no debemos de perder en las iglesias. Creo que lo que decía César da esperanza, ¿no? O sea, da esperanza. Nosotros tenemos un mensaje que compartir y que transforma, que ayuda y transforma en todo aspecto. Entonces mi reflexión iba sobre eso, ¿no? Que Sí, no olvidemos esa fuerza poderosa que hubo en nuestra transmisión del mensaje del Evangelio. cierto, cierto. Tal vez Sí, finalizando ya en esta rueda, tendríamos que recordar o pensar que si Weber escribió la ética protestante y el capitalismo, nosotros deberíamos pensar en la ética protestante y la peruanidad, ¿no? O sea, darle esa vinculación, ese sello, esa mixtura, que como iglesia despertemos para poder darle a esta peruanidad todo el elemento valorativo que en esta época nos falta para mirar con esperanza el futuro, ¿no? sí, totalmente cierto. Tal vez los predicadores, como decía Juan, no hemos aportado mucho a conectar ese elemento. Y creo que a veces hemos confundido más, ¿no? Mira esto rápidamente, ¿no? Eh, Hay cristianos evangélicos que están más afectivamente más cerca a Israel que al Perú, ¿no? Hay iglesias, me dejo entender, que ponen de igual a igual la bandera de Israel con la bandera del Perú, ¿no? Y claro, y cuando yo me pregunto cómo nace esto, nace por una mala manera de leer la Biblia, porque básicamente la idea es esta, ¿no? Eh, Dios ama a Israel, eso uno lo ve en el Antiguo Testamento, entonces la gente dice, ah, como Dios ama a Israel, entonces nosotros también tenemos que amar a Israel, ¿no? Cuando lo que la Biblia trata de enseñarnos al mostrarnos cómo Dios ama a Israel o cómo el apóstol Pablo ama a Israel, no es para que nosotros amemos a Israel, sino para que amemos a nuestra propia nación, ¿no? Y que el amor de Dios a Israel ilustra la manera en que Dios ama a cada nación de la tierra, ¿no? Es para eso que Él decide tener este amor por Israel, para mostrarnos ese amor. Y si Pablo habla de su amor por su pueblo, es para no nosotros amar a ese pueblo, sino amar a nuestro propio pueblo, ¿no? Entonces, esas equivalencias nos han llevado, pues, ¿no? A sacar más la cara por Israel que sacar la cara por nuestro país, ¿no? Entonces, y es ahí donde necesitamos seriamente trabajar, ¿no? Ese tema. Recuerdo cuando un presidente de los Estados Unidos venía, entonces todo este sector pro-Israel del mundo evangélico, pues, ¿no? Salía, pues, ¿no? Con pancartas para apoyar la política del gobierno norteamericano frente a Israel. Pero recuerdo que un grupito salimos a decir, mira,
Dios ama a Israel de la misma manera que Dios ama a los palestinos. No hay diferencia para Dios, ¿no? Pero este sector pro Israel no lo ve así, ¿no? Entonces, así que ahí yo creo que tenemos, y por último, yo diría que tenemos que volver a recuperar la palabra ciudadanía, ¿no? Creo que es una palabra que hemos dejado en nuestra teología, en nuestra formación de lo que significa el ser seguidor de Jesús. Y nuevamente, no mal entendida, nos sentíamos más ciudadanos del cielo que ciudadanos de la tierra, ¿no? Y entonces estábamos más cerca a las preocupaciones de ir al cielo que preocuparnos por transformar esta tierra donde Dios nos ha puesto, ¿no? Así que yo creo que ahí tenemos agendas que trabajar. Bien, gracias, Alex. César, tu reflexión final sobre este tema, por favor. Bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, del tema de creyentes en la política. Aparte, además de ser agentes eficientes, trabajadores, con inventiva, yo creo que lo que falta es visión de país. ¿Qué tipo de visión tenemos para el país? Yo creo que de alguna manera es cierto, también se ha dado en casos individuales, en casos que no se han contado todavía, sea por humildad, sea por falta de interés en difundirlo. Pero yo creo que muchos evangélicos que están dando su mejor esfuerzo por el país sin difundirlo, sin decir yo soy creyente, ¿no? Simplemente estoy haciendo esto de la mejor manera que puedo con mi fe en Dios. Pero además de eso, creo que falta visión para si algún grupo como grupo quiere articular algo en el país, debe tener visión de país, el diagnóstico y cómo actuar. Eso significa organizarse y ser coherente con lo que cree hasta el final, ¿no? Y tal vez eso sea lo que falta articular, organizar. Porque hay muchos retos, definitivamente hay muchos retos. Y el tema también es que es la secularización, ¿no? Hay mucha secularización, ¿no? La conversión también se ha secularizado. En un mundo donde la transacción es cada vez mayor, toma y daca, el recibir a Cristo es algo que quiero recibir para tener y no para dar. Recibe a Cristo, pero sí, pero recibes a Cristo, pero para servir, no para tenerlo para ti mismo, no para tenerlo de adorno, sino para servir en los diferentes talentos que Dios te ha dado y para servir en la acción social, ¿no? Yo pienso que en la acción, para actuar políticamente también tiene que haber un trasfondo social, de acción social, ¿no? Si no has tenido una acción social detrás, es un poco difícil ver su liderazgo político, ¿no? Bien, gracias. Gracias, César. Juan, tu última reflexión sobre el tema. Sí, nada, solamente quizás en esa línea que estuve opinando, comentando. Cuando yo me convertí a los 15 añitos, el mensaje que yo recibí en mi iglesia, una iglesia pequeñita, una iglesia bautista, era un mensaje que era Cristo contra la cultura, ¿no? O sea, lo que Alex mencionaba era un llamado a vivir encerrado en las cuatro paredes y punto, nada más, ¿no? Estaba bien, estaba bonito, pero era todo muy limitado. Pero ya con el paso de los años voy más por aquello que este teólogo holandés, me parece, Kuyper, dice, que es Cristo transformando la cultura, ¿no?
hay que transformar la cultura. Creo que tenemos los elementos suficientes en la palabra, en nuestra historia, en nuestras raíces, para no desmayar y saber que hay un mensaje poderoso que transmitir y que puede ayudar realmente a que esta cultura tan preciosa, que es la cultura peruana, que es hermosísima, que es una mixtura, ¿no? de razas, de colores, de todo, tan bella y maravillosa, pueda aún brillar más, ¿no? Desechando todo lo que es la corrupción, la injusticia, la mentira, el engaño, que realmente han caracterizado mucho también a nuestro país. Entonces ahí tenemos bastante que dar y espero que lo hagamos desde la perspectiva del amor, ¿no? Miren, desde lo último, yo que estoy en España, a veces nuestros hermanos latinoamericanos en general, a veces tienen una actitud bien negativa hacia España, que es una tierra que los ha acogido, y son creyentes, y yo les digo, mira, mientras tú no ames esta tierra, tú no vas a poder ayudar a cambiarla ni a mejorarla, ¿no? Y el amor a veces pasa por el perdón, ¿no? La reconciliación. Entonces, lo mismo digo para nuestra patria. O sea, hay que amar el Perú, hay que amar la nación, ¿no? Y amarla significa lo que decía César, sin hacer mucho aspaviento y mucho publicidad, voy a trabajar honesta, honradamente, esforzadamente por el bien de mi país, ¿no? Y así también se predica y se anuncia el mensaje. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa hoy, 29 de julio. Lo que podemos decir juntos es: te amamos, Perú. Somos creyentes y sabemos que tenemos un gran reto: volver a ser agentes de cambio, de transformar el país. Ese es el gran reto para la Iglesia ahora: volver a sus orígenes, volver a su mensaje, en la práctica, un quehacer permanente. Así que invitamos a que también te reúnas con nosotros en este Paradero 2020, donde nos vamos a estar reuniendo. Esperamos que nos escribas qué tema quieres que toquemos, ¿no? ¿Qué quieres conversar con nosotros? Encantados. Este es un espacio totalmente abierto para que tú puedas opinar, para que puedas compartir con nosotros este tiempo. Espero que te haya ayudado, que te haya servido, que te hayas entretenido un rato. Nosotros vamos a seguir charlando porque somos amigos y seguiremos caminando nuestra ruta de amistad por mucho más tiempo en adelante. Pero queremos que tú también te sumes con nosotros. Así que nos estamos viendo en un próximo encuentro de Paraderos 2020. Nos vemos, cuídate. Ay, chao. Chao. Bye bye. César, ¿por qué tienes tan mal internet, hermano? Si estás ahí donde ya están con antena 5G, ya están, dice, oye, de todos aquí tienes el peor internet.